Hola inversionista, ¿cómo estás? Te deseo que tengas un excelente día en compañía de tus seres queridos. Muy bien, te invito a ver este video completo en el cual te voy a mostrar un grupo de excelentes acciones que son las tecnológicas más grandes. Después de la montaña rusa que ha sido la bolsa últimamente, veamos estas magníficas compañías y los precios a los que se encuentran, así como la proyección de crecimiento durante los próximos años. Algunas de estas acciones se han visto muy sobrevendidas en los últimos meses, por lo que si estamos invirtiendo a largo plazo, estas compañías son de alta calidad y representan una magnífica oportunidad para incrementar o agregar a nuestro portfolio. Mi nombre es Luis de su canal Libertad Financiera, por medio del cual les comparto todas las semanas videos sobre inversiones en bolsa de valores, criptomonedas, finanzas personales, con el objetivo número 1 de ayudarlo a usted para que logre su libertad financiera lo antes posible. Así que sin esperar más, vamos al video. La compañía número 5 es Meta o Facebook, que tiene actualmente un valor de $133 cada acción. Tiene un P/E ratio de los últimos 12 meses de 11.52. Cuando vamos aquí a lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene un total de efectivo de 40.49 billones de dólares y tiene una deuda total de 16.68 billones de dólares. Cuando vamos aquí al análisis que hacen los expertos para este año 2022, de 48 analistas que siguen a esta acción, esperan que tenga un beneficio por acción de $9.85 en promedio, y para el año 2023, de 51 analistas, esperan que tenga un beneficio de $10.84 en promedio por acción. En cuanto a lo que es el crecimiento en ventas para este año 2022, de 50 analistas esperan que tenga un decrecimiento del 0.1%, y para el año 2023 de los mismos analistas esperan que tenga un crecimiento del 10%. Para los próximos 12 meses de 55 analistas esperan que tenga un valor mínimo de $150 cada acción, el promedio espera que tenga un valor de 220 y el más alto espera que tenga un valor de $466 cada acción. La acción número 4 es Microsoft, que tiene actualmente un valor de $234 cada acción y nos paga $2.72 por cada acción que tenemos en dividendos, que equivale a un 1.16%. Cuando vamos a ver aquí lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene en efectivo 104.75 billones de dólares y tiene una deuda total de 78.4 billones de dólares. Cuando vamos a ver el análisis que hacen los expertos para el año 2023, de 43 analistas, esperan que tenga un beneficio por acción de $10.1 por acción en promedio, y para el año 2024, de 42 analistas, esperan que tenga un beneficio de $11.9 por acción en promedio de beneficio. En cuanto al crecimiento en ventas para el año 2023, de 46 analistas, esperan que tenga un crecimiento del 11.2%, y para el año 2024, de 43 analistas, esperan que tenga un crecimiento del 13.8%. De 50 analistas que siguen a esta acción para los próximos 12 meses, esperan que tenga un valor mínimo de 275, el promedio espera que tenga un valor de 332 y el más alto espera que tenga un valor de $411 cada acción. Si te está gustando este video, regálame un super like, suscríbete a mi canal y activa en la campanita las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. La acción número 3 es Google o Alphabet, que tiene actualmente un valor de $99.57 por cada acción y tiene un P/E ratio de los últimos 12 meses de 19.04. Cuando vamos a ver aquí su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene 125 billones de dólares en efectivo y tiene una deuda total de 28.81 billones de dólares. Cuando vamos a ver el análisis que hacen los expertos para este año 2022, de 35 analistas, esperan que tenga un beneficio por acción de $5.12 en promedio. Y para el año 2023, de 39 analistas, esperan que tenga un beneficio de $5.91 de beneficio por acción en promedio. En cuanto a lo que es el crecimiento en las ventas para este año 2022,
de 33 analistas esperan que tenga un crecimiento del 12% y para el año 2023 de 33 analistas esperan que tenga un crecimiento del 11.9%. De 51 analistas que siguen a esta acción, para los próximos 12 meses esperan que tenga un valor mínimo de $100, el promedio espera que tenga un valor de 141 y el más alto espera que tenga un valor de $186 cada acción. La acción número 2 es Amazon, que tiene actualmente un valor de $114.56 cada acción y tiene un P/E ratio de los últimos 12 meses de 108.08. Cuando vamos a ver aquí lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene un total de efectivo de $60.71 billones y tiene una deuda total de $157.56 billones. Cuando vamos aquí al análisis que hacen los expertos para este año 2022, de 40 analistas esperan que tenga un beneficio por acción de $0.01 en promedio y para el año 2023 de 44 analistas esperan que tenga un beneficio de $2.29 por acción en promedio. En cuanto a lo que es el crecimiento en las ventas para este año 2022, de 47 analistas esperan que tenga un crecimiento del 11% y para el año 2023 de los mismos analistas esperan que tenga un crecimiento del 15.10%. Para los próximos 12 meses, de 50 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un valor mínimo de $100, el promedio espera que tenga un valor de 172 y el más alto espera que tenga un valor de $270 cada acción. Y la acción número 1 es Apple, que tiene actualmente un valor de $140 cada acción y nos paga $0.92 en dividendos por cada acción que tenemos, que equivale a un 0.66%. Cuando vamos aquí a ver lo que es su hoja de balance, nos damos cuenta que tiene un total de efectivo de $48.23 billones y tiene una deuda total de $119.69 billones. Cuando vamos a ver el análisis que hacen los expertos para este año 2022, de 39 analistas esperan que tenga un beneficio por acción de $6.1 en promedio y para el año 2023, de 39 analistas esperan que tenga un beneficio en promedio por acción de $6.46. En cuanto al crecimiento en lo que son las ventas para este año 2022, de 38 analistas esperan que tenga un crecimiento de un 7.3% y para el año 2023, de los mismos 38 analistas esperan que tenga un crecimiento del 5%. Para los próximos 12 meses, de 44 analistas que siguen a esta acción esperan que tenga un valor mínimo de $122, el promedio espera que tenga un valor de 182 y el más alto espera que tenga un valor de $220 cada acción. Si te está ayudando este video, regálame un super like y compártelo con tus amigos y familiares para que más personas se puedan ver beneficiadas con esta información. Déjame tus comentarios en la parte de abajo sobre este video y preguntas y sugerencias que tengas para mí. Si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora en este botón y activa en la campanita las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Por aquí te dejo un super video recomendado por YouTube. Te mando un fuerte abrazo y sigue disfrutando de nuestros videos.